tardando un poquito, pero ahí está ya. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Siempre para nosotros es muy animante o muy animador el que ustedes nos acompañen ahora o que escuchen este programa posteriormente. Muchas gracias por la atención que le prestan a la invitación que les hacemos para estar con nosotros. Y bueno, gracias también al hermano Jesús Conrado y que nos comparte este espacio para Juan Ramón y a mí para estar compartiendo parte de las escrituras, y ahora que hemos estado abordando los temas que el apóstol Juan trata en su primera carta, que tiene que ver con la enseñanza o la doctrina, que tiene que ver con el amor a Dios, el amor entre hermanos, el amor, hermanos, que debemos manifestar los unos para con los otros, y también la práctica de la justicia, el vivir de acuerdo a las expectativas de Dios. Entonces, bueno, hoy estaremos transitando a través del capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículos del 1, si es posible, llegar hasta el versículo 12. Bueno, esa es la intención. Así es de que quédese con nosotros mientras saludamos al hermano Jesús Conrado y a Juan Ramón. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano Paco. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí en este lunes y seguir con pues estos comentarios, hermanos, de la primera carta de Juan. Les recuerdo a nuestros amados oyentes y seguidores, ¿verdad? Que el hecho de que hayamos estado invitando a nuestro hermano Juan Ramón es porque él tiene un escrito, ¿verdad? Sobre la primera carta de Juan. Creo que todavía no se ha publicado, ¿verdad? Pero creo que en eso anda. Así que esperemos que pronto nuestro hermano lo pueda tener listo y que seguramente va a ser de gran ayuda para la iglesia. Así que, pues, bienvenidos sean todos. Y bueno, pues le damos gracias a nuestro hermano Ramón, que también está hoy con nosotros, hermano. Muchas gracias sean dadas a Dios, hermanos, y gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy animados y les invitamos a nuestros hermanos, amigos, que puedan poner sus comentarios en el chat, que enriquecen mucho esta clase, y posteriormente nosotros los estamos leyendo. Recordemos que esta es un estudio general de la primera carta de Juan. Estudio general, hermanos, es solamente para motivarles a estudiar esta hermosa carta del apóstol Juan, como todo lo que Juan escribió, hermanos, bastante profundo. El apóstol Juan, no de más le llaman Juan el teólogo, y esta solamente es como una introducción general al estudio de esta carta. Sí, y bueno, qué bueno que el hermano Conrado hace esa observación, y es cierto, aparte de que el hermano Juan Ramón pues es dedicado en el estudio de la palabra de Dios en términos generales, particularmente ha invertido los últimos tiempos, un par de años, leyendo y preparando un comentario sobre Primera de Juan, y está tratando también las otras dos epístolas, la segunda y tercera de Juan. Y bueno, pues le agradecemos a Dios por el hermano Juan Ramón, y a Juan Ramón por el tiempo que invierte para trabajar en estas cartas y compartir con nosotros lo que va descubriendo de su estudio de la palabra de Dios en estos temas. Así es que bueno, y hablamos, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios en lo que Primera de Juan trata, y particularmente el capítulo 5. Bueno, el apóstol Juan en los primeros 4 versículos va a hablar acerca de quién es el que vence el mundo. Los primeros 5 versículos, la victoria que la fe puede producir, hermanos, sobre el mundo. ¿Cuál es la pregunta que hace el apóstol Juan en el versículo 5? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, y ese es el tema, hermanos, y cuando habla de el que es nacido de Dios, ya el apóstol Juan lo ha dicho en 1 Juan capítulo 3, versículo 9, en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, ha tratado acerca de lo que es nacido de Dios.
Y así empieza en el versículo 1. Así empieza en el versículo 1 diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra cosa también que podemos ver en ese versículo es que resume lo que Juan trató, hermanos, a partir del versículo 7 del capítulo 4 hasta el versículo 21, que tiene que ver con el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos y también nuestra fe en quién es o en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 15 de Primera de Juan 4. Y ya en el capítulo 5, bueno, lo resume para después presentarnos, hermanos, la victoria sobre el mundo. Así es de que vamos a tratar esos primeros 5 versículos y vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Ramón que empiece haciendo los comentarios en relación a esos versículos, hermano. Bueno, sí, como usted bien decía, aunque hemos cambiado de capítulo, Juan sigue hablando del tema del amor en estos versículos, ¿verdad? Pero lo utiliza como una transición a lo que va a decir a continuación. El apóstol Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Como lo hemos mencionado reiteradamente en otros programas, el apóstol Juan aquí está hablando de un creer continuo, es decir, el que continúa creyendo, dice el apóstol Juan, demuestra que es hijo de Dios. Lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, no está hablando de un requisito para ser hijo de Dios, no está hablando de ello, porque ya son hijos, porque se mantienen creyendo. Más bien lo que Juan está hablando aquí, hermanos, es que el que se mantiene creyendo en que Jesús es el Cristo da evidencia que es nacido de Dios. Recordemos en el contexto histórico que eran los gnósticos de Cerinto, son los que no creían que Jesús fuese el Cristo, ¿verdad? Ellos hablaban de dos personas completamente diferentes. Sin embargo, el apóstol Juan está haciendo énfasis en que debemos creer, y la persona que lo hace, que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, en realidad está manifestando, está dando evidencia de que es nacido de Dios, que es hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el punto de Juan aquí. Y luego Juan, hermano, fíjese que va a hablar acerca de nuestra creencia en que Jesús es el Cristo, va a pasar al amor. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Juan da por sentado, hermanos, que los seres humanos amamos a nuestro progenitor, amamos a nuestro Padre, ¿verdad? Y aquel que nos ha dado la vida. Y si nosotros tenemos esos sentimientos por aquel que nos dio la vida, nuestro Padre, se supone que es algo natural, hermanos. Bueno, dado que tenemos esos sentimientos por nuestro Padre, es natural también que sintamos los mismos sentimientos por aquellos que son hijos de nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro progenitor. Y esto sucede en la vida familiar natural, como debe suceder en la vida espiritual, en la vida cristiana. Si nosotros, hermanos, todo aquel que ama al que engendró, hermanos, automáticamente debe amar también a los que han sido engendrados por él, ¿verdad? Tenemos que expresar nuestro amor, hermanos, a nuestros hermanos, así como expresamos nuestro amor a Dios, ¿verdad? Es lo que el apóstol Juan está mencionando en este versículo. Muy bien. No sé si el hermano Conrado está batallando con su señal de internet, ¿verdad? Sí, lo que les iba a decir que síganle, me voy a desconectar tantito y ahorita me voy a conectar otra vez. Síganle ustedes. Ok. Voy a apagar tantito mi cámara. Ok.
Muy bien, entonces Juan sigue insistiendo en que debamos tener una firme convicción, una creencia de que Jesús y Cristo son la misma persona, que el Jesús humano es el Cristo divino, que el Cristo divino es el Jesús humano, e insiste en que por el conflicto doctrinal que están teniendo nuestros hermanos, a quienes Juan ahora les está escribiendo, y lo que habíamos hablado acerca del gnosticismo y la teoría del adopcionismo que se va a tratar más adelante, pero Juan está diciendo, bueno, entonces, como bien lo dijiste tú, Ramón, si nosotros amamos a Dios, amamos también a aquellos que han sido engendrados por Dios, mirándolo desde el punto de vista espiritual, desde el término, la forma en como Juan lo ha venido mencionando. Y bueno, cuando vemos en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, hay tres cosas, Juan Ramón, que el apóstol Juan ha tratado anteriormente, que ahora menciona tres prácticas y tres mandamientos. El creer en el versículo 1, el amar a Dios en el versículo 2, y también amar a nuestros semejantes en el versículo 1 y guardar los mandamientos de Dios. Entonces, amar a Dios no es un mero sentimiento, es lo que Juan está diciendo en el versículo 2. Amar a Dios no es un mero sentimiento, amar a Dios se manifiesta en la obediencia que tenemos a sus mandamientos. Adelante, Juan. Sí, por supuesto, el amor a Dios es la prueba del amor al hermano, porque el amor a Dios, cuando tenemos amor a Dios, Dios causa en nosotros amar a nuestros hermanos. Así que no va a depender de las cualidades de nuestros hermanos, no va a depender del carácter de ellos para que nosotros los podamos amar. Va a depender de si yo amo a Dios, ¿verdad? Por eso dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. O sea, la prueba de que amamos a nuestros hermanos es que nosotros amemos a Dios. Si amamos a Dios, Dios es el que va a causar que nosotros amemos a nuestros hermanos. Entonces, no va a depender de mis hermanos, de su carácter, de su forma de ser para que yo los ame. No, va a depender de mi amor por Dios. Ahora, dice, y guardamos sus mandamientos. Amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios, es la garantía de un verdadero amor hacia mi hermano. Entonces, es contrario a lo que el apóstol Juan ya ha mencionado anteriormente, que sea de palabra o de lengua. Realmente, si nosotros nos mantenemos amando a Dios y practicando los mandamientos de Dios, eso nos va a mantener a nosotros amando a nuestros hermanos, aquellos que son hijos también de nuestro Dios. Entonces, tanto la fe en este texto como el amor no son no es una fe intelectual, no es una fe mental, no es una aceptación de que de solamente algo es verdad, pero ahí queda, sino una fe que actúa, una fe que, primero, que está basada en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por oír la palabra de Dios. Mucha gente puede tener una fe que no está basada en las escrituras y que a veces es un mero deseo, que a veces decimos, yo tengo fe, pero no es fe necesariamente, sino es un deseo, es algo que quisiéramos que así sucediera, porque así lo quiero. Pero la fe no es algo que yo quiero, la fe es algo que yo creo porque Dios así lo ha dicho, E igual el amor no es un mero sentimiento, el amor se expresa en obediencia a Dios. Y cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos,
Entonces, amamos también a nuestros hermanos. Aprendemos a amar a nuestros hermanos por lo que veíamos en la clase anterior o en el programa anterior, cómo el amor se perfecciona. Dios me ama, yo conozco ese amor, entiendo ese amor, recibo ese amor y ese amor me mueve a amar a Dios y amar a mis hermanos. Entonces, es el amor de Dios ha cumplido su propósito. No solamente basta con saber que Dios me ama, Dios espera que respondamos a ese amor amándole a Él, guardando sus mandamientos, amando a nuestros semejantes. Porque en el versículo 3, pues este es el amor, este es el amor a Dios. No un sentimiento, no dice, este es el amor a Dios, un noble sentimiento, una enorme emoción. No, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y además, sus mandamientos no son gravosos. Y la pregunta sería, ¿por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? Bueno, porque cuando nace del amor, pueden ser difíciles, pero aun cuando son difíciles, estamos dispuestos a hacerlos, estamos dispuestos a obedecer. Por supuesto, nos motiva el amor. Y cuando nos motiva el amor, no hay sacrificio difícil. Brevemente, tengo una breve lista. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Algunas versiones dicen no son difíciles, no son pesados, como las reglas que imponían los escribas y fariseos, que Jesucristo mismo los acusa, ¿verdad? Que ellos que ni con un dedo quieren moverlas. Los mandamientos del Señor no son difíciles o pesados. Primero, porque no vienen de un tirano, vienen de nuestro Padre, y nuestro Padre es amoroso. Segundo, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza cuando nacimos de Él. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y como usted dice, cuando es algo motivado por amor, no es difícil. Además, compartimos el yugo de Cristo y eso aligera la carga. Además, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, que Dios nos da las fuerzas necesarias para poder cumplir sus mandamientos. Amén. Además, recordemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, realmente hay muchas razones por las que los mandamientos del Señor no son difíciles o gravosos o pesados. Además, existe otra motivación, hermanos, que hay recompensa cuando nosotros lo obedecemos. Así que el deseo de poder lograr esta recompensa nos va a motivar a realizarlos. Amén. Sí. Hermano Corrado. Sí, y en el contexto de la carta, bueno, recordemos que dentro de ese naciente gnosticismo que había en ese tiempo, pues estaba el lado liberal, el lado del libertinaje, comamos y bebamos que mañana moriremos, y estaba el lado estoico también, ¿verdad? El que había que maltratar el cuerpo. Entonces las personas pensaban que era eso, pues algo pesado, ¿no? Pero estando en Cristo, no tenemos que hacer ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, los mandamientos del Señor no son como los mandamientos de los gnósticos que creen que tienen que dejar de comer o tienen que dejar de beber o tienen que dormir muy poco, para poder alcanzar ese supuesto conocimiento especial que solamente algunos iniciados podían, ¿no? Pero si lo traemos a nuestro tiempo, hermanos, creo que eso tiene una gran aplicación, ¿no? Muchas veces las personas no quieren acercarse a Dios, no quieren en realidad nada con Cristo, porque piensan que los mandamientos son gravosos, ¿verdad? Y no se imaginan ellos, no se visualizan llevando a cabo las cosas que nosotros hacemos porque piensan que es difícil hacerlo. No estoy diciendo que la vida en Cristo se tenga que tomar a la ligera, no, hay que tomarlo en serio, pero cuando el amor por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor hace y por lo que el Señor hará por nosotros, pues en realidad cualquier mandamiento que el Señor
nos mande no será gravoso. Es posible, hermano, fíjense esto, porque tenemos que ser reales también en esto, ¿verdad? Es posible que de repente para cada uno de nosotros en lo personal, pues, haya mandamientos que nos cueste más, ¿verdad? El poder cumplirlos, eso es relativamente normal, pero al final de cuentas, hermanos, cuando hay ese amor por el Señor, aún esas cosas que nos parecen difíciles, las podemos lograr con esfuerzo. El reino de los cielos es de los valientes, ¿verdad? Así enseñó el Señor. Recuerdo también lo que el Señor le dijo a Josué, cuando Dios le dice a Josué que va él a tomar la tarea de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, le dice, yo voy a estar contigo como estuve con Noé, pero tú te tienes que esforzar y ser valiente, ¿no? Entonces es cierto, no son gravosos, pero también es cierto que no se puede tomar esto a la ligera y que requiere también de un esfuerzo nuestro para cumplir con aquellos mandamientos que en algún momento pudieran parecernos difíciles de manera personal. Pero pues, es cierto. Entonces, la manera en como Juan lo está presentando es los mandamientos, que cuando son motivados a obedecerlos por amor, no son gravosos. Pero además, como empieza el versículo 4 con la palabra por qué, también, hermanos, conecta el por qué no son gravosos los mandamientos de Dios. Y no son gravosos, hermanos, porque nos dirigen al éxito. Nos dirigen al éxito. ¿Cuál es el tema del versículo 4 y 5? Victoria. Victoria sobre el mundo. Bueno, ¿y cómo podríamos nosotros salir victoriosos sobre el mundo sin guardar los mandamientos de Dios? Eso no es posible. Entonces, no son gravosos porque, primero, porque tenemos la motivación correcta, que es el amor a Dios, pero también porque podemos como visualizar, como lo que es el término que usaba Jesús Conrado, porque vemos que esos mandamientos de Dios son para que logremos el éxito. Por eso dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, es cierto, todo, porque todo primero en el versículo 1 habla de aquel que cree, se refiere a las personas, pero en el versículo 4 ya no se refiere a personas, se refiere a cosas, y creo que se refiere a la fe. La fe es la que vence al mundo, pero la fe es la que la persona tiene. Por eso dice, porque todo es un neutro, se refiere a una cosa, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, vencer al mundo, vencer al mundo tiene como requisito que seamos nacidos de Dios. Y nacemos de Dios por medio de la palabra, ¿verdad? Por medio de la obediencia, que produce en nosotros fe, por medio de la palabra que obedecemos. Hermanos, venimos a ser nacidos de Dios. Y este nuevo nacimiento es el que vence al mundo, es el que nos trae esta fe que produce en nosotros el nuevo nacimiento, que produce en nosotros confianza en Dios. Esto es lo que hace que podamos vencer al mundo. Ya después podríamos ver qué significa vencer al mundo y qué tiene que ver la fe en este caso. No sé si quieres comentar algo al respecto, Ramón. Sí, pues el medio que logró la victoria es la fe del apóstol Juan, es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero lo podemos hacer porque hemos creído y porque hemos nacido de Dios, y Dios nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para ser vencedores. Y el apóstol Juan como que hace un juego de palabras. Esta es la victoria que ha vencido, como diciendo, este es el triunfo que ha triunfado sobre el mundo, o esta es la conquista que ha conquistado el mundo, ¿verdad? Y está hablando de la fe, la causa por la cual los que han nacido de Dios son vencedores, pues es la fe. La fe
según Juan aquí, es el arma poderosa que tenemos los cristianos para vencer las victorias de hoy, las victorias de ayer, hermanos, que se han logrado, es a través de la fe. No era como decían los gnósticos, que era a través del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento místico que ellos proclamaban, sino era a través de la fe en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Ahí residía la victoria sobre todo lo que pudiera ser un obstáculo para el cristiano, que es el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Ya lo hemos hablado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos estos obstáculos que nos presenta el mundo pueden ser vencidos por la fe que uno tiene en Jesucristo. Bueno, eso es lo que menciona el cristiano. Tenemos una victoria continua, hermanos. Tenemos una lucha continua, pero podemos también tener una victoria continua a través de la fe en Jesucristo. Amén. Es un término que se repite aquí, tanto tú lo dijiste, todo el que cree es algo que es un presente continuo. Sigues creyendo, igual, todo el que ama, sigue amando, todo el que tiene fe, sigue, el que se mantiene allí, entonces la victoria le es asegurada. Y más adelante hablar acerca de la vida eterna, ¿no? Hermano Corrado. Sí, el apóstol Pedro, obviamente hablando de otro tema, el apóstol Pedro habla del tema del sufrimiento en la primera carta. Y una de las cosas que llama la atención que dice Pedro, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Si se fijan, es la misma idea de una victoria sobre una forma de vida, ¿sí? Una victoria que se obtiene, en este caso de lo que dice Pedro aquí, por medio de padecer en la carne. Obviamente el contexto de Pedro es diferente. Pedro le está escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo, y lo que no quería era que la iglesia reaccionara de la misma manera que los acusaban o los que los agredían. Entonces, el punto aquí es que para que ellos pudieran soportar el sufrimiento sin abandonar la fe, tenían que armarse del mismo pensamiento de Cristo. Y una vez que tuvieran el mismo pensamiento de Cristo, entonces dice, bueno, van a ser capaces de tolerar el sufrimiento, van a padecer en la carne, y quien padece en la carne termina con el pecado. Es decir, es parecido a lo que dice Juan, o sea, la fe nuestra, la fe cuando se afirma, pues es nuestra victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por fe es que dejamos de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan, y hacemos aquellas cosas que a Dios le agradan porque le creemos a Dios, ¿verdad? Aquí la fe no es la fe mental solamente de creer, sino la fe, hermanos, que se refleja a través de las acciones, como lo dice Santiago, ¿no? Esa es la fe que realmente vence todo, vamos a decirlo así, el sistema de valores que está viciado que tiene el mundo, ¿no? La fe en Jesucristo. ¿Por qué, trayéndolo esto al sentido práctico, por qué tantas personas, hermanos, que a pesar de que han tenido vidas muy, muy complicadas, por qué son capaces de cambiar sus vidas? Bueno, porque se agarran de la fe. La victoria nuestra está en la fe, ¿no? Amén. Bueno, y el ejemplo que usamos como evidencia de las victorias por medio de la fe, Hebreos capítulo 11, ¿no? Hebreos capítulo, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, es la repetición del capítulo 11 de Hebreos. Bueno, y si nos quedamos en el contexto de Primera de Juan, bueno, el amor al mundo de Primera de Juan 2, 15, 16, podemos vencer el amor al mundo, a las cosas de este mundo. Podemos vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que no proceden del Padre, sino del mundo. Todo eso puede ser vencido. Vencer las tentaciones que tenemos cada día, hermanos, y que
pueden parecer de una manera que no, inofensivas, porque solamente estamos pensando en nuestro bienestar o todo nuestro progreso, en nuestro desarrollo profesional, pero que nos van encaminando a apartarnos de Dios. Muchas cosas. No estoy diciendo que el progreso profesional o laboral sean necesariamente malos, sino que siempre tenemos que ver qué es lo que pudiera apartarnos del camino de Dios. Y Juan está diciendo, la fe es la que nos da la victoria sobre todo este sistema corrupto, hermanos, que nos aparta de Dios. Bueno, ¿y por qué la fe? O sea, ¿qué tiene de particular la fe? Para brincar al segundo punto, hermano, ¿qué tiene de particular la fe? Y la fe, como bien lo dijiste, Juan, como bien lo dijiste, hermano Jesús Conrado, tiene que ver en Jesucristo. Él es la fuente de nuestra victoria es la fe, pero la fe en quién, la fe en qué, ¿verdad? La fe, porque podríamos dejar la sospecha que nada más crees y vences, no, pero ¿en quién y por qué? ¿En qué y por qué? ¿Por qué podría resultar en victoria lo que creo? Si, por ejemplo, pensar en considerar que estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que ver un entendimiento correcto de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues como humano, lo que hizo, como divino, también lo que significa, hermanos, lo que significa para nosotros. Por ejemplo, pensar como humano, que Él venció al mundo. ¿No dijo eso Juan, el mismo escritor de Juan capítulo, pero en el Evangelio según Juan capítulo 16, verso 33? Confiad, yo he vencido al mundo. Y lo está diciendo no como Dios, lo está diciendo como persona, como ser humano. No sería nada muy parejo decirle a los apóstoles, venzan el mundo como yo lo vencí. Pues sí, pero como Dios, no, como humano. Como humano vencía el mundo, ustedes también lo pueden vencer. A pensar también en su origen celestial, hermanos, como Cristo, y que haya venido a este mundo a morir por nosotros, enseñarnos a vivir. Eso debe ser muy inspirador, o sea, nos debe motivar a amarle. Y hermanos, nuestra seguridad y confianza en la eficacia de su sacrificio, por ejemplo, pensar en su muerte en la cruz del Calvario, pensar en el amor que Dios nos tiene al enviar a su Hijo, al venir Dios en la carne a morir por nosotros, todo eso. Y además de pensar en el momento en que el Señor Jesucristo se iba al cielo y decía, vuelvo por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos. Todo eso, es confiar en todas esas verdades bíblicas y apoyarnos en esas verdades bíblicas. Cristo como humano venció el mundo. Cristo como Dios vino a este mundo a morir por nosotros. Algo significamos para Él, y además cuando se fue de esta vida dijo que volvería y volvería por nosotros, y que bueno, hay algo más después de esta vida, hay algo más. Entonces, todas esas cosas, hermanos, guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, atesoradas, creídas firmemente, hacen que nuestro enfoque, hermanos, se centre en las promesas del Señor. Hace que nuestra vida se enfoque a querer imitarlo. Hace que el mundo pierda valor en comparación a las promesas del Señor Jesucristo. Y empiezas a quitar tu vista de las cosas de este mundo para enfocarlas en las promesas de Dios y en la persona del Señor Jesucristo, y aprender a luchar como Él luchó, y a mantenerte fiel, alcanzando cada día victoria tras victoria sobre el mundo. ¿No lo ven ustedes así? Sí, por supuesto, hermanos. La victoria cristiana solo es posible porque es derivada del Señor Jesucristo. Uh-huh. El apóstol Juan menciona primero el medio que ha hecho posible que nosotros podamos vencer al mundo, que es nuestra fe. Sin embargo, luego pasa a decir en el versículo
5, el autor de esa fe, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el autor de esa fe. Nosotros podemos vencer al mundo y todo lo que implica todo lo que implica el mundo y el que está detrás del mundo, lo vamos a ver más adelante, el enemigo, el diablo, el maligno, podemos vencerlo porque nosotros tenemos fe, no, como usted decía ahorita, no en cualquier cosa, no en cualquier persona, sino que tenemos fe, hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, en la verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que no es cualquier cosa, en la verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nuestra victoria reside en tener un claro concepto de quién es la persona de Jesucristo. No es cualquier persona, no es el hijo del lechero, como se dice, es el Hijo de Dios. Los gnósticos no eran vencedores del mundo, eran parte del mundo por el hecho de que no creían la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos, creer esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, porque mucha gente cree que Jesús fue un buen maestro, un buen ser humano. Muy poca gente hoy en día duda de la existencia histórica de Jesús. Muy pocos dudan hoy en día. La mayoría cree en el Jesús histórico. Lo que muchos no creen, que el Jesús histórico sea el Hijo de Dios. Y a veces, hermanos, factores externos que nada tienen que ver con Jesucristo, que les pasó una experiencia negativa en sus vidas, rechazan la creencia en que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Pero de eso depende nuestra victoria. De eso depende nuestra victoria en creer, en tener fe que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la victoria, hermanos, que nos va, bueno, en eso reside nuestra victoria y que nos puede sacar adelante en nuestra vida cristiana y en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Hermano Jesús Conrado. Sí, hermano, pues ese es realmente el contexto, ¿verdad? Y digámoslo así, es la razón de escribir de Juan de esta carta, ¿no? El contrarrestar esas ideas de que Jesús no era Dios, ¿no? Entonces, hoy día sigue existiendo gente que, como dice Juan Ramón, no aceptan claramente de que Cristo realmente vivió ese Jesús histórico, pero pues no aceptan que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, niegan su divinidad, niegan que realmente sea Dios, pero pues esa es la base de nuestra fe. Si Jesús no es Dios, entonces, pues en vano es todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos como cristianos ha sido ordenado por Él, y si estamos haciendo lo que Él ordenó y Él no es Dios, entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A simplemente un hombre bueno que vino a la tierra alguna vez? Bueno, eso no tendría ninguna consecuencia eterna. Tal vez serviría solamente para vivir bien en este mundo, pero no para trascender a una eternidad, que eso es lo que buscamos realmente en una vida de paz y de gozo y de tranquilidad. Entonces es fundamental que creamos que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que aún nosotros, hermanos, también como cristianos, como miembros de la iglesia, a veces como que perdemos de vista eso, ¿verdad? Y necesitamos, hermanos, recordar quién es Jesús, quién es el Jesús en el que nosotros creemos, ¿verdad? Es un Jesús que es Jesús que es Dios mismo, es el Dios todopoderoso, es el creador, es el mediador, es quien como dice el escritor a los Hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la iglesia está en sus manos, pero necesitamos creer que realmente Él es Dios, si no, pues en realidad nada va a pasar con nuestras vidas. Y hay evidencia de eso, hermanos, que es lo que va a tratar los siguientes versículos.
pareciera que son dos temas diferentes, pero uno conecta al otro, se conectan entre sí, porque en el versículo 6, el apóstol Juan dice, este es el testimonio que vino, es el testimonio, este es Jesucristo, perdón, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué Juan tiene que empezar diciendo, este es Jesucristo? Bueno, porque tiene que ver con lo que dijo en el versículo 5 y va a dar evidencias divinas o evidencias o el testimonio celestial, ¿no? O el testimonio de Dios de que ciertamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tenemos el testimonio de Dios, tenemos testimonio del Espíritu Santo y tenemos, bueno, desde un punto de vista divino o espiritual, pero desde un punto de vista físico, también tenemos el testimonio del agua y del Espíritu, o en este caso del agua y la sangre, hermano. Bueno, y lo que podemos ver entonces que tenemos desde un punto de vista humano, tenemos evidencias que Cristo era humano. Desde un punto de vista divino, creemos que Jesús era el Cristo. Entonces, que es la misma persona y que Jesús no vino como los gnósticos que creían en cuanto a la adopción, de que Cristo vino a la persona de Jesús cuando éste fue bautizado y que lo dejó poco tiempo después de morir en la cruz. No, era antes de ser bautizado, era durante de ser bautizado y fue después de ser bautizado y de morir. Jesús era el Cristo, Por eso presenta el testimonio del agua y la sangre, y no mediante agua solamente, porque algunos podrían aceptar, bueno, mediante el agua está bien. Y usted, Juan, nos va a explicar de qué agua y qué sangre se está refiriendo, ¿no? Pero el agua te lo acepto, pero la sangre, o sea, que sea humano, no te lo acepto. Podría decir un gnóstico. Y Juan dijo, no solamente viene de agua, también viene de sangre, Juan Ramón. Sí, por supuesto. La mayoría, la opinión aceptada por la mayoría es que cuando el apóstol Juan dice que Jesucristo, Jesús el Cristo, vino, es decir, se hizo humano, mediante agua y sangre, la mayoría, la opinión más aceptada es que cuando habla de agua se refiere a su bautismo, que marcaba el inicio de su ministerio, y que cuando habla de la sangre hace referencia a su muerte, que en su muerte en la cruz, que marcó el fin de su ministerio. Así que esta es la opinión más acertada. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Juan dice que vino, este verbo venir implica venir con una misión. Así existen muchos pasajes, tanto en el Evangelio como aquí en esta carta, que habla de una misión. El bautismo marcó el inicio de esa misión y su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, y él mismo dijo, consumado es, marcó el fin de su misión. Y además, agua y sangre van de acuerdo con el orden natural de la historia de la vida de Jesús. Primero fue su bautismo y después su muerte en la cruz, su derramamiento de la sangre. Además, también, hermanos, recordemos el contexto histórico y doctrinal de la carta. Los gnósticos, en este caso Cerinto, como dijo el hermano ahorita, creían o aseguraban que Jesús, que Cristo había venido sobre Jesús en su bautismo. Por esta razón, dice el apóstol Juan, ¿verdad? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, lo que Juan está tratando aquí, hermanos, es asegurarnos de que Cristo, Jesús y el Cristo es la misma persona. Jesús y el Cristo es la misma persona.
Y el apóstol Juan utilizó el verbo vino en tiempo pasado mediante agua y sangre para referirse a dos hechos históricos, hermanos, ¿verdad? Que ellos eran testigos de esto. Así que, hermanos, Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, el prometido. De hecho, hermanos, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo le dijo a Juan, mira, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, él es, porque Juan, era una manera para que Juan lo pudiera reconocer, hermanos. Así que, repito, aunque se han hecho muchas interpretaciones sobre lo que significa agua y sangre, la opinión más aceptada por la mayoría de los eruditos es esta, que cuando dice que Jesús el Cristo vino mediante agua, hace referencia a su bautismo, y sangre hace referencia a su muerte en la cruz, que demostraron realmente, hermanos, que Jesús realmente era el Cristo, un ser humano, pero también un ser divino. Tanto en su bautismo, hermanos, como en su muerte, se manifestó que era un ser humano y que también era un ser divino. En su bautismo era el ser humano que estaba siendo bautizado, pero el que se abrieran los cielos, se oyera una voz del cielo que dijera, este es mi hijo amado, eso es divino, hermano. En la cruz, el hombre murió, un hombre murió allí. Sin embargo, el hecho de que el velo se haya rasgado, el hecho de que lo hayan resucitado muertos, que se haya oscurecido, son evidencias de que Jesús no solamente era humano, sino también divino. Así que en estos dos hechos históricos, su bautismo y su crucifixión, se demuestra que Jesús era tanto humano como divino. Amén. Y esa es la idea, hermano, desde el término que usa, ¿verdad? Jesucristo, ese es el humano y es el divino. Y sí, concuerdo perfectamente con Juan, con Juan Ramón, creo que sí, que la idea principal ahí es, como también ahorita lo dijo él, es derrotar la idea de que Jesús solamente vino y adoptó un cuerpo, o que el Cristo solamente vino y adoptó el cuerpo de un hombre llamado Jesús en el bautismo, pero que antes de que ocurriera el evento sangriento de su muerte, había abandonado ese cuerpo, ¿verdad? No, Juan dice que no, que el Cristo que desde que estuvo en el vientre de María, en ese cuerpo al que se le llamó Jesús, desde ahí ya él está esa parte divina que fue confirmada como divina en el momento del agua cuando fue bautizado, por lo que decía ahorita Juan Ramón. El Espíritu dio testimonio de eso cuando vino descendiendo sobre él en forma corporal como de una paloma, y al morir en la cruz seguía siendo ese mismo ser Jesucristo, compuesto de la parte humana y divina. No tenía nada que ver aquí con las ideas gnósticas. Por eso luego el verso 7 dice que los que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La pregunta es, ¿testimonio de qué? Bueno, pues de que Jesús es el Hijo de Dios, de que realmente Jesús es el Cristo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que estaba ahí presente, que vino sobre él en el momento de su bautismo; el agua, su bautismo mismo; y la sangre, su sacrificio. Y estos tres concuerdan. Amén. Bueno, no va a dar tiempo para comentar acerca del versículo 7, que algunas versiones no las traen, algunas se comenta que no está en los manuscritos más antiguos, pero de todos modos no hace conflicto con el resto de la enseñanza de la Biblia, hermanos. No hace conflicto para hablar en cuanto a Jesucristo, de manera que no afecta la verdad de las Escrituras si esto fuera así. Y bueno, qué bueno, ya el agua entonces y la sangre indican la humanidad de Cristo, pero también la voz del cielo
que lo reconoció como mi hijo amado. El Espíritu Santo, que vino en forma corporal como de paloma, lo indicaban que era divino. Juan 3:17, la voz de Dios diciendo eso. Juan 17:5, diciendo, Dios vuelve a decir en la transfiguración, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. ¿Ok? Y hermanos, en el verso 10, ¿sí? Para ir avanzando, hermanos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué tienes para comentar en ese texto, hermano Juan Ramón? Pues aquí hay dos actitudes o posturas y dos resultados respecto al testimonio de Dios. Primero, la actitud positiva. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, el resultado tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, que cuando uno cree y no estaba, como hemos reiterado, no está hablando de una convicción pasajera, sino permanente, continua. Cuando uno se mantiene creyendo, tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, lo tiene dentro de sí mismo, lo tiene interiorizado y forma parte de nuestras convicciones cristianas. Por otra parte, la actitud negativa, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Hermanos, ya que Dios es el que ha dado testimonio a través del agua, de la sangre y del mismo espíritu, ya que Dios es el que ha dado testimonio de su Hijo, al no creer lo que Dios ha dicho respecto a su propio Hijo, hermano, es juzgarlo como mentiroso. Lo estamos poniendo en la misma categoría que tiene el diablo, un mentiroso, un engañador, hermano. Aunque y eso es lo que estaban haciendo los gnósticos, ¿verdad? De manera indirecta, quizás no decían que Dios era un mentiroso, pero al no creer que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de que el testimonio que Dios había dado, al no creer en ese testimonio, estaban haciendo a Dios un mentiroso, aunque profesaran decir que creían en Dios. No tienes que decirlo verbalmente, ¿no? No tienes que decirlo. Hermano Jesús Conrado. Sí, y bueno, una aplicación de eso también en nuestros días es que hay mucha gente que cree en Dios, pero muy poca gente le cree a Dios y su testimonio. Sí alegan creer en Dios, tener una fe, pero no creen en el testimonio que Él nos ha dado, que es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? No creen en las Sagradas Escrituras, no creen en todo el plan que Dios diseñó para salvarnos. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos haciendo de alguna manera a Dios mentiroso porque no creemos en las formas en las que Él ha atestiguado acerca de Cristo como su Hijo, en quien tenemos redención, ¿verdad? Entonces, me gusta este verso 10 cuando dice, el que se mantiene creyendo, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. O sea, estamos nosotros persuadidos, convencidos de que estamos en la verdad, porque eso está intrínseco en nosotros, desde el momento en que obedecimos el Evangelio y cómo con el transcurso de los años esa fe se ha ido madurando, ha ido creciendo de tal manera que no tenemos duda de que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es creo que lo que quería Juan que quedara también en la mente de los hermanos, ¿no? Que no se dejaran engañar, sino que ese testimonio de Dios, de que Dios ha dado acerca de cómo Dios realmente demostró que Cristo es su Hijo, bueno, estuviera permanentemente en el corazón de ellos, en su mente, y no se dejaron arrastrar por las ideas gnósticas. ¿Y cuál es el resultado de ese testimonio, de aceptar ese testimonio? ¿Cuál es el resultado de estar de creer el testimonio de Dios, según el apóstol Juan? Bueno,
ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida eterna está en su Hijo. Bueno, cuando habla de vida eterna, hermano, está hablando de una cualidad de vida, no necesariamente de una duración en cuanto a la vida, ¿no? La palabra eterna, hermanos, es un adjetivo que modifica a la palabra vida, que está diciendo, tienes una cualidad de vida diferente, ¿no? No quiere decir que tienes vida eterna y que no se puede perder. No está diciendo eso. Está diciendo que, y otra vez, manteniendo ese testimonio, seguir creyendo ese testimonio y lo que todo eso significa, nosotros tenemos vida eterna. Y esa vida está otra vez en Cristo Jesús. Él es la fuente de esa vida eterna. Hermano Juan Ramón. Sí, esta vida eterna es una posesión presente del cristiano, hermanos. Nos ha dado, dice el texto, nos ha dado vida eterna, pero claro, hermanos, disfrutaremos a su plenitud esta vida eterna cuando dejemos de vivir esta vida con calidad temporal, ¿verdad? Pero sí habla de una posesión presente que tenemos los cristianos por haber aceptado el testimonio de Dios, hermanos. El testimonio que el Padre dijo sobre su propio Hijo. Hermanos, ¿a quién más creerle? Nadie más conoce mejor al Padre, el Hijo, hermanos, que su Padre. O sea, los que somos padres sabemos, hermano. Aparte de Dios, el que más conoce a nuestros hijos somos nosotros. Hermanos, así que creer el testimonio de Dios, hermanos, nos vale. Trae beneficios. Es la vida eterna. Y es aquí, ¿no? Y es ahora, ¿no? Creo que como tú ya lo notaste, nos ha dado, es algo que ya hemos recibido. En el versículo 11, en el versículo 12, tiene la vida, y usa la palabra de manera indistinta. Vida eterna se refiere a la misma vida, ¿no? Hermano Jesús Conrado. Sí, hermano, eso es una realidad. Entiendo esa parte, está hablando de esa calidad o cualidad de vida, no tanto de temporalidad. Pero obviamente, pues sabemos que mientras estamos en este mundo tenemos esa vida eterna, la podemos perder si no hacemos lo que Dios dice. Pero si nos esforzamos cada día, pues no lo vamos a perder, lo vamos a tener, y un día se va a ver cristalizado todo eso, cuando el Señor venga, ¿no? Pero la razón, hermano, me gusta pensar en la razón por la cual Juan escribió esto aquí, y era pues darle seguridad a los hermanos que la vida eterna estaba en creer que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Los gnósticos pensaban que la vida eterna se alcanzaba a través de un determinado nivel de conocimiento, ¿verdad? Y que solamente algunos pocos podían alcanzar. Y estas ideas, pues, vienen desde el mundo antiguo, donde se creía también lo mismo, ¿no? Que para poder alcanzar, por ejemplo, dentro del mundo de la filosofía griega, pues era eso, ¿no? El poder trascender más allá de lo físico y en lo espiritual, más allá, hasta llegar al punto donde se pudiera tener la plenitud o el descanso, ¿no? Pues los griegos, creo, hablaban de los campos elíseos, ¿no? Como el lugar final donde pues, el alma iba a estar finalmente descansando, ¿no? Pero no sin antes haber pasado por innumerables pruebas, ¿no? O dificultades. Pero Juan quiere que nosotros entendamos que nosotros no necesitamos nada de eso, porque esa vida eterna que está en su Hijo nos ha sido dada y la tenemos, hermanos. Amén. ¿La podemos perder? Sí, pero si no la perdemos, cuando el Señor venga, hermanos, estará ahí aguardando por nosotros. Es una manera de vivir, es un estilo de vida, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Es la vida de Dios en una comunión con Él que disfrutamos como cristianos.
Entonces debe ser un privilegio, hermano, lo es, ¿no? Digo, debe, por si acaso no lo estamos considerando así en algún momento, ¿no? Pero es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Es una bendición que debemos valorar, que debemos apreciar, que Dios nos comparta su vida, la vida de Dios, la pueda compartir con nosotros y que se vaya reflejando cada día más en nuestro diario vivir, en nuestro pensar, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, hermanos. Es algo poderoso, es algo que por eso bien lo dijo el hermano Jesús Conrado, es para generar en nosotros seguridad y confianza, que es lo que va a tratar más adelante los últimos versículos, ¿no? Confianza en Dios, vivir con confianza, que en un mundo con tanta incertidumbre, con tanta inseguridad, no sabemos qué va a pasar mañana, no sé cómo la vida política internacional, la economía en nuestros países, ¿qué va a pasar? Bueno, podemos tener confianza, tenemos vida eterna y la seguiremos teniendo en nuestra fidelidad a Dios, ¿no, Juan Ramón? Sí, por supuesto. Así que no se pierda el próximo programa, que vamos a hablar prácticamente de la confianza cristiana. No se pierda para la próxima semana esta clase y pues le agradecemos que haya estado con nosotros en esta hora. Así es, hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias a los hermanos que nos escribieron algo aquí en el chat, Ismael Franco, también estaba por ahí, Isaí Franco, Marcelo Javier, Víctor González Amador y algunos otros hermanos que estuvieron aquí, Juan Martínez también, Carolina Morales, etcétera. Gracias a todos, hermanos, por estar con nosotros y recuerde que puede, tiene libertad de compartir este programa con quien usted quiera, y hágalo, porque es una manera también en la que usted contribuye a llevar el mensaje de Dios a otras personas. Así que muchas gracias, hermanos, y Dios mediante, hermano Paco, pues nos vemos la próxima semana, igual con el hermano Juan Ramón, para continuar con lo que falta, ¿no? Esa confianza que debemos tener en nuestro Dios. Saludos para todos. Dios les bendiga, hermanos.